poco de contexto, contando un poco este comunicado del CIN, contando también el comunicado de los senadores del radicalismo. Bueno, preguntarte cómo sigue ahora el accionar de las universidades. Sí, mira, me gustaría hacer algunos comentarios, yo los Dale. estuve escuchando. Me parece que lo primero es, como ustedes bien dijeron, comunicado del bloque de senadores de la UCR habla de aumento para las universidades. Lo primero que hay que decir es que la Universidad de Buenos Aires no es el sistema universitario, que a veces me parece que se confunden. La Universidad de Buenos Aires no llega ni a tener el 20% de los estudiantes totales del sistema universitario. Por eso ahí, muy bien, cuando ustedes señalaban que acá parece que hay estudiantes de primera y estudiantes de segunda. Sí, No es ni es el el 20%. comunicado del CIN estábamos leyendo. Sí, 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 no es ni, sí, sí, no es ni el primer, no es ni el 20% del conjunto de los estudiantes universitarios. Después lo segundo que lo que me parece que hay que remarcar es que este aumento a la Universidad de Buenos Aires Sí. está lejos de ser un dato positivo, es un ataque más al sistema universitario. ¿Y por qué? Porque lo que hace es continuar con la discrecionalidad del Poder Ejecutivo en el manejo del presupuesto universitario. El presupuesto universitario lo tiene que fijar el Congreso Nacional. Por eso a mí me llama la atención que el bloque de senadores radicales, el radicalismo, que es un partido que se jacta de su republicanismo y su institucionalidad, obvíe este dato, ¿no? El Congreso Nacional, las universidades dependen del Congreso Nacional, el Congreso Nacional es quien debe fijar un presupuesto, no ha fijado un presupuesto y por eso el conjunto del sistema está actualmente con un poder adquisitivo en su cuota de gasto de funcionamiento que es del 40% de lo que era hace un año atrás. El sistema universitario está en emergencia y esto, que es el Ejecutivo decidiendo discrecionalmente, sin ningún argumento, en una negociación cerrada, a espaldas del Congreso de la Nación, aumentarle a una sola universidad, que repito, no es ni el 20% del conjunto de los estudiantes del sistema, un aumento en este contexto de emergencia para todo el sistema es un ataque más, es una provocación, como dice el comunicado del Comité Ejecutivo del Consejo Interuniversitario Nacional, y tiene que ser leído así. Por eso a mí, y otra cosa que yo quería decir, me pareció un dato muy desalentador que el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires haya, en el día de ayer, bajado la emergencia presupuestaria. Porque, repito, no bajar la emergencia presupuestaria porque el Poder Ejecutivo hace uso de una facultad que no le corresponde para aumentarle a una sola universidad y por eso entregar a cambio la baja de la emergencia presupuestaria y en el caso del bloque de senadores de la Unión Cívica Radical, decir que eso se enmarca en una negociación por la ley bases que no tiene Es terrible. absolutamente nada que Sí. ver con el presupuesto universitario, es una cosa que es un avance, es un ataque, es una profundización del ataque sobre las universidades. Es todo lo contrario a lo que se quiere mostrar. Las universidades seguimos en la misma situación de emergencia en la que estábamos ayer, solo que peor, porque en este sentido el gobierno ha avanzado en algo que no había hecho hasta ahora, que era en aumentar la discrecionalidad sobre el manejo universitario. Acá, otra cosa, la autonomía universitaria, que es una bandera de la Unión Cívica Radical, está siendo totalmente avasallada. ¿Qué autonomía universitaria tiene una universidad a la que se le reduce el presupuesto un 60%? ¿Cómo un consejo superior de una universidad nacional puede decidir alguna cuestión presupuestaria cuando no se le garantizan recursos mínimos para su funcionamiento? Básicamente no puede. Entonces acá hay un avasallamiento sobre una gran variedad de instituciones que tienen una larga tradición en la Argentina y me parece muy desalentador tanto este avance como el comunicado del bloque de senadores de la Unión Cívica Radical, como cómo sesionó ayer el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires. El Frente Sindical de Universidades Nacionales, que nuclea docentes, no docentes, autoridades de distintos gremios, de distintas facultades, ya anunció que el 22 tienen jornada de visibilización con marcha de antorchas y el 23 paro sin clases. Germán, ¿qué expectativas tenés a partir del arreglo de la UBA y si crees que el movimiento universitario va a seguir en las calles? Bueno, yo me alegro, sí, por supuesto vi los comunicados, lo veo en mi universidad, me alegro que la comunidad universitaria tome nota de lo que realmente es esto, que es un ataque, y que tratemos de defender todo esto de lo que estábamos hablando, que es la autonomía universitaria, el presupuesto universitario, y lo mismo que estábamos discutiendo el 23 de abril, digamos, ¿no? Con un agravante muy grande ahora. Me parece que hay que poner digamos, lo que pasó ayer es un dato muy desalentador, es un avance muy grande, digamos, ¿no? Del gobierno nacional sobre el sistema universitario
y me parece que la comunidad y las autoridades tenemos que responder en ese sentido. Me parece a mí que también el comunicado del Comité Ejecutivo del Consejo Interuniversitario ha sido muy bueno. La idea de decir inadmisible y provocador, me parece que esos calificativos a un órgano que no se caracteriza por la desmesura, me parece que son calificativos muy justos, digamos, y me parece que tenemos que estar a la altura y que esto no pase, digamos, ¿no? Para que quede claro, porque por ahí, entre tanta noticia, tanta declaración, alguno puede preguntarse, ¿pero qué pasó si hubo una movilización impresionante de universitarios y después no escuchamos mucho más? ¿Qué pasó con el presupuesto? ¿Les dieron algo más a las universidades? El presupuesto universitario ya nos habían anunciado que con la cuota de gasto de funcionamiento de abril íbamos a tener una actualización del 70% en relación a lo que era el valor de enero del 23. Nosotros tenemos una inflación acumulada del más del 300% con una actualización del 70%. Por eso es que yo te digo que los gastos de funcionamiento son hoy, en términos interanuales, abril contra abril, un 60% menores. Los salarios son un 40% menores desde que asumió Milei. No hay antecedente en la historia de la democracia de una reducción salarial tan grande como la que están sufriendo hoy trabajadores docentes y no docentes de las universidades nacionales. Y entonces, ahí hay varias cosas. Primero, esta reducción, la universidad no funciona ya como debería, no hay autonomía universitaria en la medida que los consejos superiores no deciden sobre sus presupuestos y las condiciones de trabajo están cada vez más pauperizadas. Pero además, y esto me parece que es muy, muy importante y es de una gravedad institucional, digamos, para la República, que es que la atribución de fijar el presupuesto universitario es del Congreso Nacional. Los diputados, sobre todo, y los senadores, digamos, los diputados están discutiendo proyectos que hacen al presupuesto universitario y estaría buenísimo que lo voten, digamos, pero el bloque de senadores de la Unión Cívica Radical no puede festejar un aumento discrecional sobre una sola universidad que de Loredo, cuando es una atribución del Congreso. Claro, es el proyecto que de Loredo, ¿se acuerdan? Aquel día no quiso acompañar, ¿no? El día del colectivero. Sí. O sea que al día después de marchar no acompañaron tratar el presupuesto, la actualización del presupuesto para las universidades. Realmente es terrible. Ahora, esto es... Discúlpame, Felicitas, el martes hubo reunión informativa en la Cámara de Diputados, donde se estaban discutiendo también distintos proyectos, donde fue el secretario de Educación, y al día siguiente tenemos un aumento unilateral decidido por el Poder Ejecutivo. Sí. ¿Cuál es el argumento para dar un 270% de actualización de funcionamiento para una sola universidad? Bueno, no hay argumento para lotear el país. Sí. Es de un centralismo que atrasa 200 años. Las universidades nacionales tienen un carácter federal. Hay una universidad por cada provincia argentina. La ciudad de Buenos Aires no es el único territorio nacional. La Universidad de Buenos Aires no es la única universidad del país. Sí. Con la creación de universidades en el conurbano bonaerense, se han triplicado en los últimos 20 años la cantidad de estudiantes que se han logrado egresar del sistema universitario. Entonces, no es la UBA el sistema universitario argentino y el Poder Ejecutivo no es el órgano de gobierno que está encargado de fijar el presupuesto universitario. Ahora, Germán, divide y reinarás. La movilización de las universidades fue una piña para el gobierno, quizás la primer piña de la que tomó nota el gobierno, porque era una cuestión absolutamente transversal con referentes de todos los partidos políticos y espacios que excedían a lo que es partido político. Digo, me parece que es un intento también de desarmar ese reclamo tan organizado. Sí, me parece que sí, pero para dividir vos también necesitas que haya alguien que acepte participar de esa división. Claro, a mí me parece que hay una dirigencia que no está a la altura de la historia, digamos, ¿no? La movilización del otro día fue una movilización histórica. Sí. Hay muchos dirigentes que han salido públicamente en los medios de comunicación a hablar sobre el ataque a las universidades y no se puede aceptar esto, digamos, porque, repito, no es acá solo una cuestión de presupuesto, es el Poder Ejecutivo avasallando las atribuciones del Congreso de la Nación y avasallando la autonomía universitaria. Entonces, si uno dice un día en los medios de comunicación que hay un ataque a la universidad pública, no puede aceptar esto. Entonces, para dividir, tiene que haber alguien que acepte ser cómplice de esa división. Y del otro lado, tenemos que hacer todo el esfuerzo que podamos. Me parece buenísimo que ustedes hayan traído también las comunicaciones del Frente Intersindical. Y la semana que viene tenemos que empezar a pensar una respuesta a este ataque. Te sumo algo más, Germán. 104.907 pesos
lo tengo acá porque yo soy docente universitario también, es lo que percibe un docente universitario con dedicación simple, 104.000 pesos. Esto no tuvo aumento y no impacta ninguna paritaria por ahora porque el gobierno no las homologa, entonces creo que los docentes universitarios también están muy calientes con esto porque, bueno, con justa razón ven cómo hay un gobierno que cercena derechos y que además congela salarios. Pero por supuesto, y yo te agradezco, Jair, porque yo mencioné en la reducción del poder adquisitivo de los salarios tomando paritaria contra inflación. Pero vos lo que estás mencionando y vos lo que traes a colación es que el gobierno no aumentó la garantía salarial. Claro. O sea, el gobierno, además de dar paritarias por debajo de la inflación, como nunca ningún gobierno dio paritarias por debajo de la inflación al sistema universitario y paritarias que están por detrás de la Administración Pública Nacional, lo que hizo es no actualizar la garantía salarial, con lo cual, si vos sos un docente que recién ingresa y tenías una garantía salarial que te daba un salario mínimo, como esa garantía salarial no aumentó y tu salario de convenio estaba por debajo de esa garantía, hasta que vos llegues a esa garantía por convenio no vas a tener ningún aumento. O sea que hay un montón de docentes jóvenes, esto impacta sobre todo a los docentes de menos de 10 años de antigüedad, que desde diciembre con ya no sé cuánta inflación tenemos, ¿no? Pero 70% acumulado en este tiempo de presidencia de Milei, nosotros tenemos que hay docentes que no han tenido ningún aumento salarial. Claro. Ningún aumento salarial, digamos, ¿no? Entonces, me parece que es una situación de una gravedad, me estoy quedando sin calificativos, pero espero que se entienda. Sí, no, se entiende perfectamente y tu tono de voz te dice mucho más que tus palabras, Germán, comparte. Y no es para menos porque la verdad que es muy indignante esto que está sucediendo, indignante por partida doble, lo que está ocurriendo con las universidades, esta mirada absolutamente porteñista, centralista, y por otro lado lo que está pasando en el Congreso, de qué manera, digamos, con qué poco los arreglan, muchachos, ¿no? Se cortan solos, se arreglaron solos, y parece que esto acompaña, alcanza para acompañar todo lo que implica esa ley que se está tratando en el Congreso. Gracias, Germán. ¿Algo más que quieras sumar? No, muchas gracias a ustedes por el espacio, porque la verdad que sí, ayer fue un día muy violento, digamos, fue una noticia muy violenta, así que gracias por el espacio. Sí, es una forma de violencia, está bien, me parece calificarlo así. Gracias, Germán, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Estamos escuchando a Germán Pinazo, que es vicerrector, les decía, de la Universidad General Sarmiento.